según hemos visto en el vídeo, la proclamación del Evangelio, el llevar el Evangelio, ¿no?, a la gente, poder compartir a nuestro alrededor con las personas cuando el Señor nos da oportunidad, con sabiduría y amor, pues es algo que la Iglesia lo tiene que hacer individualmente también cada uno de nosotros, ¿no? Y aquí hay una parábola que explica un poco lo que significa y lo que le significó a Jesús llevar el Evangelio también, y lo habla un poco en la parábola del sembrador, Mateo 13. Aunque esta misma parábola está en Marcos y también está en Lucas, y hay diferentes connotaciones, ¿no? Cuando leemos una parábola, si la leemos en los diferentes evangelios, vamos a sacar diferentes conclusiones también, porque es como que lo presenta con otros aspectos, otras palabras, que al final hacen un todo, ¿no?, de la enseñanza, ¿no? Y la parábola del sembrador también es conocida. La sociedad no creyente conoce la palabra y hay muchas connotaciones en la palabra que la gente lo usa en su común hablar, ¿no?, como hablábamos también el otro día. Entonces, leyendo esta Mateo 13, parábola del sembrador, dice que aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se le juntó mucha gente, y entrando en la barca se sentó, y toda la gente estaba en la playa, y les habló muchas cosas por parábolas diciendo: He aquí el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, vinieron las aves y la comieron, y otra parte cayó entre pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad la tierra. Pero salido el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte también cayó en buena tierra, y dio fruto, cual a 100, cual a 60 y cual a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Bueno, Jesús usaba las parábolas para que la gente entendería mejor, ¿no? Y usaba los instrumentos que había en aquel entonces, como la siembra y todo lo que tenía que ver con la cultura de la tierra, ¿no? Y es verdad, porque cuando vemos un campo de trigo vemos que mucha semilla cae en el camino, hay otras que caen entre pedregales, porque no todo es buena tierra, y hay mucha que cae en buena tierra, ¿no? Y entonces Jesús lo que les está diciendo es que ese sembrador es Jesús, por el primero, ¿no? Salió a sembrar. Jesús es el primer evangelista que descendió del cielo, vino a los hombres y predicó el evangelio de salvación. Él es el gran sembrador, pero la Iglesia es la que ha seguido y está siguiendo su ministerio de sembrar esa misma semilla que nos alcanzó a nosotros, y es la misma semilla que tenemos, la que tenemos que propagar para alcanzar también a otros. Y Jesús explica luego la parábola, y en el versículo 18 dice: Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, así que esa semilla es la palabra del reino, ¿no? No es otra cosa. Y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Aquí dice que viene el malo y lo arrebata. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. La recibe con gozo. Pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, pues luego tropieza. O sea que hay elementos contrarios a la vida nuestra, que hace que a veces esa palabra no dé el resultado que daría, porque se encuentra con unas situaciones particulares y hace que pues fracase esa semilla, ¿no?, que ha sido sembrada con propósito, ¿no?
El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra. Y aquí esa palabra que dice, y se hace infructuosa. Así que no llega a cumplir el resultado por lo cual ha sido diseñada esa semilla para que dé fruto, ¿no? Infructuosa es que no da el fruto, porque no hay las características y condiciones ambientales para que esa semilla dé el fruto deseado. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto, y produce fruto a 100, a 60 y a 30 por uno, ¿no? Bueno, lo cierto es que el campo que representa esta parábola es el mundo, son las naciones, son los pueblos, son las ciudades. El campo es el mundo, la semilla ha sido sembrada, se está siendo sembrada alrededor del mundo. Y esa palabra es una palabra que la Iglesia la está propagando, proyectando. Y es grande porque esa palabra se está predicando por las naciones. La Iglesia lo está haciendo, ¿no? Y es algo también que nos da alegría, ¿no? Saber que esa palabra está siendo predicada, ¿no? El campo ese pues representa al mundo. Una de las cosas que vemos aquí que dice que cayó junto al camino y dice que fue la que cayó frente al camino, que fue las aves la comieron. Esas aves tienen que ver con una representación del mismo Satanás, que él también siembra la discordia, siembra la falta de fe, siembra la incredulidad también en el mundo. Él tiene sus aliados, tiene sus profetas, tiene sus mensajeros. Y es curioso porque luego la parábola del trigo y la cizaña, en el versículo 24, trae una representación de lo que eso significa. Que el trigo fue sembrado, pero también alguien vino, si podéis leerlo, dice que alguien vino y también sembró la cizaña, ¿no?, entre el trigo, y dice que se fue. Y claro, la realidad en la que la Iglesia se encuentra es una realidad en que la semilla es sembrada, pero no siempre cae en buena tierra, porque la condición de los hombres es diferente. No es la culpa de la semilla, porque la semilla tiene el potencial para traer vida y ofrecer vida. El problema es el hombre, la condición del hombre. Y hay personas que han desarrollado en su vida incredulidad, dureza de corazón, y así como viene la palabra se rebota, pero no es por culpa de la semilla, es por culpa de la condición del hombre. Y ahí nos presenta que la realidad, cuando estamos sembrando el Evangelio, la realidad es que hay muchos que así según viene, así se queda. No hay ningún tipo de reacción, ¿no? Es una dureza de corazón. Entonces eso, el campo es el corazón, no es la tierra material. Nuestro corazón es el campo. Así viene la palabra, depende cómo esté nuestro corazón, así vamos a reaccionar o no, ¿no? Entonces sí, salió a sembrar, ¿no? Y surge la pregunta, ¿cómo se recibirá el Evangelio en el mundo en estos últimos tiempos? ¿Cómo el Evangelio va a reaccionar? Bueno, gracias a Dios, el Evangelio está siendo predicado en los países comunistas, en los países perseguidos. El Evangelio crece donde hay menos libertad. El poder de Dios es un poder que se manifiesta en los sitios más difíciles. Donde abundó el pecado, abunda la gracia. Y el poder del Evangelio es dinamita, ¿no? La Biblia dice que es dinamita pura. El Evangelio es poder de Dios para salvación. Y ese poder lo tiene la semilla del Evangelio, que también puede romper la dureza del corazón. Pero que la realidad a veces es que hay sectores en este mundo en que no van a recibir la palabra porque sus corazones han endurecido, ¿no? Aunque siempre hay tiempo de gracia. Entonces hay diferentes reacciones, ¿no?
Oyen la palabra algunos y no la entienden. Otros, como hemos visto, otros creen por un pequeño tiempo y luego se apartan. Esto también lo hemos visto a lo largo de los años. Creen por un tiempo, pero luego se apartan. Pero dice por qué es eso. ¿Por qué ocurre eso? Y eso es una revelación, porque el evangelio que cae en un corazón que tiene piedras, que es pedregoso, significa que no es buena tierra. Y en ese sentido, la importancia de tener un buen corazón. Es tropiezo, dice que no tiene raíz en sí mismo. Y claro, eso es una representación de que a veces se cree el evangelio, pero no se trabaja hacia adentro. Porque una raíz profunda es la garantía de una vida exterior abundante, con fruto. La corta raíz hace que no va a crecer la espiga. Y si crece un poco, no va a llegar a la espiga y a los granos, porque hay algo en el interior que está fallando. Esa es la condición del corazón. Y eso ocurre también. Ocurre cuando hay un despertar espiritual. Muchos se acercan a Jesús, como hemos visto, pero su corazón no está bien arraigado en esa palabra. Y también, en cierto momento, pues se abandona. Pero otros creen, perseveran, pero sin embargo hay un momento que también dejan de cumplir los objetivos. El Evangelio tiene un fin, es que desarrollar en nosotros todo el potencial de Dios para alcanzar los frutos y llegar al plan específico que Dios tiene con nosotros, que es la salvación y la vida eterna, y también traer frutos, ¿no? para su gloria, ¿no? Entonces es esencial que quienes recibimos la palabra nos aferremos a ella. Aquí en Juan vamos a leer Juan 12, versículo 24. Versículo 24, sí dice: de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida, la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna, la guardará. Esta es la realidad de la semilla del Evangelio, porque luego vamos a ver, ¿no? Porque esto es como una advertencia para nosotros, pero también es una visión de la realidad del evangelismo en el mundo o de nuestro propio ministerio evangelístico a nivel personal o a nivel eclesial, ¿no? Es necesario que ese grano de trigo muera. Y ese grano de trigo, cuando habla aquí Jesús, es ese grano de trigo que tiene una representación con nosotros. Jesús fue ese grano de trigo que entregó su vida, que murió, para que nosotros pudiéramos estar aquí. El fruto de la aflicción de Jesús, de la entrega de Jesús, del sacrificio de Jesús, somos tú y yo. Si Él no habría muerto, no habría habido fruto. Pero hay fruto porque Él murió, se negó a sí mismo. Los objetivos de su vida fueron alcanzados porque la palabra de Dios estaba presa en su corazón y no se movió y se inquietó fuera de ella. Y los propósitos de Dios se cumplieron en ella, ¿no? Dice que el oidor duro, dice que no la entiende. El oidor duro de corazón no la entiende. No la entiende. La mente está embotada. El conocimiento de la palabra no lleva a cabo esa obra que desea el Evangelio, ¿no? Bien dice, ¿no?, como hemos leído, que las aves lo arrebatan, y eso significa que no hay adherencia. Un grano de trigo expuesto a la inclemencia, como no hay adherencia, pues no puede traer fruto, ¿no? El Evangelio siempre tiene ese potencial. Han pasado 2000 años y sigue teniendo el mismo poder. Sigue teniendo el mismo poder
para aquellas personas que lo aceptan y lo reciben en su corazón. Y si cogemos una semilla de hace 2000 años y la sembramos, esa semilla da fruto, porque genéticamente está diseñada para traer según el fruto del género. Ha estado 2000 años expuesta afuera, no ha sido adherida al terreno. Pero en el momento que la adhieres, trae fruto y ha estado 2000 años ahí. El Evangelio tiene el mismo poder, siempre ha tenido el mismo poder. No ha menguado el poder con los años. Sigue siendo el mensaje de salvación, de esperanza. Así que, bien dice en Lucas que el diablo quita la palabra. El diablo siempre está ahí. Así como en la parábola del trigo y la cizaña, el trigo fue sembrado, la cizaña también. El diablo siembra la incredulidad y siembra la confrontación y lo negativo en contra del Evangelio, ¿no? El diablo dice que quita la palabra para que no crea. Uno de los ministerios del diablo es que el hombre no crea. El diablo trae mucha confusión a través de la religión, de las falsas moralidades. El diablo confunde más con las medias verdades que con sus mentiras. Y desgraciadamente el diablo hace su labor, ¿no? Entonces el diablo quiere que la gente no crea. El diablo quiere que tú no creas, que yo no crea. Quiere meter siempre esa cizaña para que estemos dudando, ¿no? Y tratando de cuestionarnos si realmente estamos en el camino correcto, ¿no? El diablo quita la palabra para que no crean. Ese es el oidor duro, ¿no? Luego está el oidor superficial, como hemos visto, que sí que recibe con gozo, ¿no? Esa palabra, las emociones, ¿no? Que produce el Evangelio. Sabemos que las emociones son bonitas y todo lo que produce el Evangelio y el mensaje positivo del Evangelio es algo maravilloso. Pero el gozo en sí mismo y el entusiasmo y la alegría no son suficientes para que esa semilla traiga fruto. Entonces las emociones pasajeras nada tienen que ver con un cristianismo que tiene sus exigencias, ¿no? Es como, sí, me gusta lo bonito, pero no quiero compromiso, ¿no? Pero la vida común se basa en el compromiso en todas las áreas, en todas las facetas, ¿no? Sí, me gusta recibir el sueldo, pero no me gusta ir a trabajar. Pero claro, tenemos que trabajar para recibir el sueldo. Eso es el compromiso. Entonces, el cristianismo pues tiene sus exigencias. Vamos a leer en Juan capítulo 15, versículo 4 dice, y esto es lo que tenemos que hacer, que nos tenemos que adherir. No podemos dejar la semilla sin hacerla nuestra, sin ponerla a nuestro corazón. Jesús dice, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros sois los pámpanos. Así que el que permanece en mí, el que se adhiere a mí, el que se entrega a mí, dice, y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Entonces el fruto deseado que el Evangelio produce en el creyente tiene que ver también con que no nos quedamos en el gozo, en el entusiasmo y en la alegría, sino que también nos adherimos, nos aferramos a aquel que nos llamó, ¿no? Este oidor superficial en Marcos 4 dice que brotó pronto, o sea que fue un crecimiento así rápido, explosivo, ¡bum! Pero luego dice que así como creció pronto, así también se marchitó. Habla de que podemos empezar bien, ¿no? Pero tenemos que seguir tratando que las cosas hacerlas bien, porque la vida cristiana es como un maratón, es larga, aunque a la vez es corta.
pero tenemos que llegar a la meta, ¿no? Entonces, dice también que no tenía profundidad. La profundidad, no solamente conocer la palabra, sino que esa palabra ha calado profundamente en nuestro corazón, porque el conocimiento de la palabra de Dios en nuestra mente, mira, es buena, pero no hace gran cosa si no se profundiza en nuestro corazón. Y esa es la realidad a veces de ese evangelio que es predicado, que muchos lo reciben con gozo, muchas emociones, a veces la gente crece espiritualmente rápido, hay un momento, ¡pum!, todo se truca. ¡Bum! Ya es aquello que parecía un proyecto tan bonito, de repente se acaba, ¿no? Ese proyecto, ¿no? Entonces, es lo que hay, ¿no? También dicen que crece por algún tiempo, solo algún tiempo, ¿eh? Crece en algún tiempo. Y esto también se ve, ¿no?, a lo largo de los años, que hay personas que se entregan a Cristo, crecen un poco y de repente, pues ya, después de un tiempo, pues ya no tienen esa consistencia, no tienen esa raíz, no tienen esa profundidad que es la garantía de éxito del proyecto, de la obra del Evangelio en nuestra vida, ¿no? Un árbol sin raíces se cae pronto, ¿no? Hay algo que me llama la atención en Lucas 8, en esta misma parábola, que dice que esa semilla, dice que no tenía humedad. Y como no tenía humedad, suficiente humedad, pues entonces no alcanzaron los propósitos de Dios. ¿Qué es la humedad? La humedad es aquellos aspectos que hacen que nuestra vida pueda prosperar. La presencia del Espíritu Santo en nuestra vida, ese abrirnos a Dios para que Dios riegue nuestros corazones, haya humedad, haya esa vida de Dios en nosotros para proyectarnos en sus propósitos. Luego está el oidor que tiene otros intereses, ¿no? Dice que creció entre espinos. Aquí habla de esas características, sí, que creció, estaba creciendo, pero había algo al lado que también estaba creciendo. Estaba creciendo la semilla como en la trigo y la cizaña, pero también estaba la cizaña. La iglesia en este mundo está creciendo, pero también la cizaña está ahí. Y son los enemigos de nuestra fe, el enfoque de la vida, los propósitos que la vida persigue, la gente persigue, las metas. Ahí está la cizaña, pero también está creciendo la iglesia. Y aquí en la parábola de la cizaña les dice, bueno, dejad crecer juntamente el uno y el otro hasta la siega. El Señor viene, va a segar la mies, el trigo va a ponerlo en el granero y la cizaña va a ser quemada en el fuego. Y eso también es algo que nos habla de que la cizaña hay que quitarla, ¿no? El afán, ¿qué dice que es la cizaña? El afán. El engaño de las riquezas. Hay dos cosas. Podemos estar creciendo en el Evangelio, pero está creciendo el afán y el anhelo por las riquezas. Cada vez bastante incompatible, ¿no? Porque el afán nos come energías y las riquezas nos desvía de nuestra percepción a la cual tenemos que estar. La Biblia dice, puestos los ojos en Jesús. Ahora, si yo miro así todos los afanes, todo, vengo a este lado, a ver si consigo más, quiero más riquezas, y me entrego a ellas, pues entonces pierdo la fuerza. La cizaña crece y yo mengua. Y eso es lo que dice aquí, ¿no? Marcos habla de espinos, crecieron, y habla Marcos de codicias y otras cosas. Así que hay elementos muy perjudiciales para nuestra fe. Afán,
riquezas, espinos crecen, codicias de otras cosas, y eso hace que sea infructuosa la semilla que ha sido sembrada en la tierra. Se hace infructuosa, ¿no? Lucas dice algo que me llama la atención, también dice que ahogaron la palabra. Claro, si tú siembras algo en un terreno donde estáis sembrado espinos y crecen los espinos, tú creces menos, te absorben la energía de la raíz, luego te empiezan a quitar la luz y ya no puedes crecer sin luz. Dice que ahogan la palabra. Eso es lo que hace, ¿no? Los espinos. Eso es lo que hace la codicia. Eso es lo que hace el engaño de las riquezas y el afán. Ahogan la palabra. Y estamos siempre tentados a eso, ¿no? Pero tenemos que luchar para que realmente nada nos ahogue, sino que haya un proyecto de plan de Dios en nuestra vida, con su propósito y su plan. En Lucas también dice, el que fue sembrado entre espinos, dice que se fue. ¿Qué es que se fue? Dejó su lugar, ¿no? Tenía que estar aquí, pero no está. Se fue. Y eso habla de negligencia, descuido, falta de obediencia, apatía, indiferencia del plan de Dios. No, yo dejo este lugar, que es un lugar en el que Dios quiere que esté, pero no. Yo lo dejo porque este lugar es un lugar de esfuerzo, de trabajo, de sacrificio y no me gusta. Prefiero, ¿no? Entonces, yéndose, y habla de los placeres de la vida. Aquí dice placeres de la vida. Hay cosas legítimas que nos podemos alegrar y gozar en Dios. Nos ha dado la creación, nos ha dado buena comida, nos ha dado familia, nos ha dado el disfrute de la vida en su sentido común de todas las cosas. Pero aquí habla de placeres. Eso de placeres puede ser que entremos en terrenos en los que Dios no quiere que entremos. Los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no provienen del Padre. Deleitarme con mis ojos con cosas que no son de Dios. Alimentarme de pensamientos que no vienen de Dios. Dar lugar al diablo en los placeres. Y entonces dice que no llevan fruto. Pero bueno, para ir terminando, tenemos el oidor que escucha, entiende y obedece. Esto es realmente a lo que Dios nos ha llamado, y es que el Evangelio es predicado y gracias a que millones lo oyen, lo escuchan, lo entienden y lo obedecen. Ese es el plan de Dios. Pero Jesús con esta parábola está diciendo que el mundo no va a reaccionar va a reaccionar de diferentes maneras, ¿no? Y es lo que Dios quiere, ¿no? Que demos el fruto a 30, 60, a 100 por uno, dependiendo cada uno lo que ha recibido del Señor, ¿no? Marcos dice que la reciben y Lucas dice que la retienen. Recibir y retener. Es algo que no tenemos que soltar, la palabra de Dios. La recibimos, la retenemos y luchamos para que nadie nos robe el tesoro que el Señor ha puesto en nuestro corazón. Podemos hacernos a veces esa pregunta, bueno, con el tiempo, ¿no? Todos pasamos etapas y momentos en los que a veces aflojamos, ¿no? Y luego tenemos que aprender con los errores. Pero podemos hacernos una pregunta, ¿no? Si las cosas celestiales es lo más importante a la medida que pasa el tiempo, o las cosas terrenales y temporales
y ataduras en las cuales el diablo nos quiere atar es la que nos estamos entregando. ¿Nos atrapan las cosas que hemos estado hablando aquí? ¿O nos aferramos a lo celestial y luchamos por lo celestial, ¿no? Colosenses dice, 3, 1 a 16, dice, buscad las cosas de arriba. Luego dice, no las de la tierra. Las de la tierra no tenemos que buscar. Tenemos que buscar las de arriba. Y eso es algo que tenemos que también aplicar en nosotros, ¿no? Aquí mismo también en Juan, para ir terminando, capítulo 15, dice que el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará. Porque permanecer en Jesús es traer fruto de vida. Y los que recogen lo echan en el fuego y arden. Eso pasa con las malas hierbas, ¿no? Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, esa es la clave. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, ¿no? Y Pedro, vamos a terminar la lectura sin pasar este texto que seguramente Dios nos ayudará a entenderlo. Primera de Pedro, capítulo 1. Versículo 3, que representa lo que estamos diciendo. Dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para nosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifiesta en el tiempo postreros, en los cuales vosotros os alegréis en que ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Y versículo 13, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Y conducíos todo el tiempo de vuestra peregrinación con temor. Y aquí dice, versículo 22, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Así que el fruto de 30, 60, a 100 por uno es un fruto que tiene que ver con la buena tierra. Esa buena tierra tiene que ver con que ha sido desprendida de todo tipo de bagajes que van a impedir que ese fruto dé. El porcentaje que Dios quiere para cada uno de nosotros, ¿no? Entonces, con esta meditación solo podemos orar y decir a Dios que el Señor nos ayude, ¿no? Señor, te damos gracias que hemos podido leer esta parábola, Señor, reconociendo que lo que has puesto en nosotros es el tesoro más grande, lo cual tenemos que cuidar. Y sabemos que no es fácil porque el diablo está ahí para arrebatar. Los afanes y otras cosas están ahí que llaman siempre la atención. Su voz está ahí constantemente. Ayúdanos, Señor, a sabernos negar a nosotros mismos. Ayúdanos, como hemos leído, que ese grano de trigo muera en nosotros a los placeres, a los deseos, a las vanidades, a cosas que no nos van a llevar a ningún lado. En verdad, Señor, necesitamos que nos acompañes en este caminar diario, Señor. Nos des fuerzas, nos ayudes, nos inspires, nos guardes del mal, nos libres de toda tentación
y nos ayudes a alcanzar, Señor, la meta, Señor, que es la salvación de nuestras almas. Padre, en el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.